Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta lección 21 del curso de Metafísica. Quiero partir comentándoles que en relación a la consulta que me hicieron la clase pasada de posponer un poco la fecha de entrega del ensayo, el segundo ensayo, viendo la disponibilidad de horario y todo eso, he decidido aceptar la- una extensión de plazo. Ahora, no tanto quizás como alguno de ustedes hubiera querido, pero hasta el domingo 20. O sea que en vez de ser el miércoles de la próxima semana, va a ser el día domingo de la próxima semana. Con las mismas condiciones que la vez pasada, o sea, los esperaré hasta las 12 de la noche del día domingo. O sea, cuando llega a las 12, así, ahí se acabó la cuestión, ya no se reciben más ensayos. Envíenmelos por correo electrónico en archivo Word a mi dirección en Gmail. Y eso, voy a mandarle un mensaje a todo el curso más tarde para que esto quede claro. Pero eso, no se puede más, en realidad. O sea, después de eso estamos ya demasiado ajustados para... Y además tengo un montón de otros compromisos que se juntan en esta época. Entonces, eh, De todas maneras, gracias, profesor. no se puede más. Pero entonces esa sería la idea, que van a tener van a tener unos 4 días más para hacer el ensayo. Quiero ahora entonces que continuemos con los temas que estábamos tratando, que tienen que ver con, como ustedes saben, argumentaciones o razones que se han presentado para rechazar una ontología de serie A, y después vamos a ver razones para rechazar de manera más específica una ontología presentista. O sea que una ontología en donde en principio no hay pasado o la realidad que vayamos a otorgarle al pasado debe ser una realidad que debe encontrarse fundada en hechos del presente o entidades que existentes en el presente. Lo que estábamos considerando la sesión pasada tiene que ver con el famosísimo argumento de McTaggart para la ivalidad del tiempo, ¿no? Que, como ya les he indicado en sesiones anteriores, algunos filósofos han aceptado este argumento, pero lo han tomado como una razón para sostener que el tiempo debe darse en serie B, que no puede darse en serie A, debido precisamente al argumento de McTaggart, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, para McTaggart, dado que el tiempo, si es coherente o inteligible, tiene que darse en serie A, esta es una razón para rechazar la existencia del tiempo. Bueno, lo que estábamos considerando la última sesión es que el famoso argumento de McTaggart depende de dos premisas que son bien simples, que son sostener que, en primer lugar, las posiciones temporales, el hecho de que un acontecimiento o evento sea presente, pasado o futuro, son determinaciones que son incompatibles entre sí. Y en segundo lugar, que todo evento o acontecimiento posee las tres determinaciones, cosas que son naturalmente inconsistentes, son contradictorias entre sí. Yo he hecho una formalización de esto en donde estamos hablando aquí de proposiciones. La idea es que toda proposición debe ser o bien no es pasada, o bien no es presente, o bien no es futura. Por tanto, no puede darse, digamos, que un evento tenga estas determinaciones simultáneamente. Si tiene, debe por lo menos no ser futura o no ser pasada, al menos en esa formulación. Noten ustedes que bajo esta formulación, y debido a la ley de De Morgan en lógica de proposiciones, ustedes recuerdan las famosas leyes de De Morgan en lógica de proposiciones, dicen que si ustedes tienen la negación de una disyunción, esto es equivalente a la conjunción de esas proposiciones negadas. Entonces, si no es el caso que
paréntesis P o Q, esto es equivalente a que no es el caso que P y no es el caso que Q. Y correlativamente, si no es el caso que paréntesis P y Q, eso es equivalente a que no P o no Q. ¿Bien? Bueno, si ustedes aplican esa ley lógica de Morgan, lo que aparece aquí con el número 1, la premisa número 1, que enuncia la incompatibilidad de las posiciones temporales, es equivalente a decir que para toda proposición vale que no es el caso que sea presente, pasada y futura. ¿De acuerdo? Entonces, con esto queda súper claro, creo yo, que son incompatibles con la 2, porque la 2 está diciendo exactamente que toda proposición es presente, pasada y futura, ¿no? Lo que está diciendo la premisa 1 es precisamente que eso no es el caso. Entonces ustedes se dan cuenta que a todo evento o acontecimiento de la serie temporal le estamos atribuyendo y no atribuyendo exactamente lo mismo, el ser presente, pasado y futuro. Lo cual, bueno, obviamente que es contradictorio, naturalmente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo les expliqué también que en esta formulación yo aquí estoy cuantificando sobre preposiciones, entonces, bueno, la idea es que las preposiciones enuncian el darse de algo que tendrá que ser la ocurrencia de algún evento, ¿no? Entonces no son directamente eventos, pero son... es una pequeña, en fin, peculiaridad de esta formulación que no tiene, creo yo, ninguna importancia ulterior. ¿Cuál es el punto central aquí? Que parece inmediatamente, o sea, no sé si a ustedes les haya parecido, yo la primera vez que leí el argumento de McTaggart hace algún tiempo atrás, me pareció, pero esto es una locura, digamos, pero obviamente que esta cuestión no puede ser cierta, digamos, ¿no? Claramente nada es presente, pasado y futuro, digamos, la premisa 2 tiene que ser falsa, ¿no? Y claro, lo que hace McTaggart es suponer que esa reacción se va a producir en fin, en quien esté leyendo o contemplando este argumento, de que la premisa 2 es falsa, pero es falsa ¿por qué? Porque ningún evento posee las determinaciones temporales al mismo tiempo. O sea, la idea sería, la premisa 2 es una premisa que está diciendo que todo evento es presente, pasado y futuro, tienen las tres determinaciones, pero claro, las tiene, por decirlo así, sucesivamente. Primero es futuro, después es presente, después es pasado. Y no sucede que el evento es simultáneamente presente, pasado y futuro. El problema surge porque si uno adopta una concepción de seriedad del tiempo, ¿en qué consiste que algo esté cualificado temporalmente? Consiste esencialmente en que es algo que sucede en el pasado, el presente o el futuro. Que sucede en el futuro significa que está a cierta distancia hacia adelante respecto al presente, y si está en el pasado, porque está a cierta distancia en relación está a una distancia desde el presente hacia atrás. Pero esa es la esencia del tiempo, una concepción de seriedad. El tiempo está constituido por esta posición respecto de un presente que está siempre cambiando. Entonces, si nosotros sostenemos, o en fin, esto hay que pensar lo que está dirigido a un eventual defensor de una ontología de seriedad. Si uno va a sostener que las tres determinaciones temporales que aparecen atribuidas en la premisa 2 no se poseen simultáneamente, sino que se poseen en tiempos distintos, se poseen con una cualificación temporal. Eso implica que nosotros estamos diciendo que esas determinaciones, que son determinaciones temporales, ¿no?, se poseen también con una cualificación temporal. Esto es, se presentan en el pasado, el presente o el futuro. Entonces, claro, que no lo parece de entrada, el que uno suponga que estas características temporales que se atribuyen aquí conjuntivamente a todo evento, si estamos diciendo que se atribuyen con cualificación temporal, estamos sosteniendo de que se dan en presente, pasado y futuro. Ahora, la cualificación en cuestión o la determinación en cuestión que se da en un tiempo es una determinación temporal, ¿no? Por eso entonces que lo que resulta de esto, cuando uno sostiene que
las atribuciones o las determinaciones u operadores temporales que aparecen en la premisa 2 se dan en algún tiempo, es que esas operadores temporales se dan cualificados por un operador temporal, ¿no? Esto es, si fuésemos a desarrollarlo un poco más, cuando P es pasado, entonces la idea es que, bueno, P es en el presente pasado, en el pasado fue presente y en el pasado también fue futuro. Entonces, un evento que ahora es presente es un evento que en algún sentido, bajo esta cualificación, podemos admitir que tiene las tres determinaciones temporales. Noten ustedes que, claro, aquí estamos diciendo que es pasado, presente y futuro. Claro, pero esas determinaciones temporales las tienen cualificadas temporalmente. El evento es pasado en el presente. Es presente, pero fue presente en el pasado. Y en el pasado también fue futuro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que, por decirlo así, no es que sea presente, pasado, futuro así simplemente, ¿no? Como decían los latinos, simpliciter, sino que bajo esta cualificación. Si un evento es presente, a su vez, este evento en algún sentido podemos decir que es presente, pasado y futuro, pero nuevamente con cualificaciones temporales. Perdón, hoy me equivoqué. Vamos, con cualificaciones temporales, o sea, es pasado, pero es pasado en el futuro, o sea que en el futuro va a ser pasado, ¿no? Y en el pasado fue futuro, y en el presente es presente, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ven ustedes cómo tenemos aquí las tres determinaciones temporales, ser pasado, presente y futuro, pero esto se da cualificado de una manera cualificada temporalmente, ¿no? Se es pasado pero en el futuro, se es futuro pero en el pasado, eso, y presente en el presente, ¿no? Lo mismo sucede cuando consideramos la atribución de el carácter futuro de un evento. Un evento que es futuro es un evento que en el futuro va a ser pasado, en el futuro va a llegar a ser presente, y en el presente el futuro, ¿verdad? Entonces, también ustedes pueden darse cuenta como si ustedes descuentan el primer operador temporal en cada uno de estos casos, ustedes van a darse cuenta que lo que se atribuye después es exactamente ser presente, pasado y futuro, pero cualificado temporalmente. Entonces, la idea es que cuando decimos que todo evento es presente, pasado y futuro, la contradicción que aquí pareciese darse se presenta porque no estamos considerando la cualificación temporal que debe darse a esas posiciones temporales. Una vez introducida esa cualificación temporal, entonces la dificultad que parece ofrecer la premisa 2, que es la premisa sospechosa aquí, desaparece. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hace, sin embargo, McTaggart una vez que, cosa que esto lo prevé McTaggart perfectamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace McTaggart, sin embargo, cuando se introducen estas cualificaciones temporales? Bueno, la idea es que lo que estamos sosteniendo es que la contradicción que surgía cuando uno piensa en el que todos los eventos son presentes, pasados y futuros, y no pueden ser presentes, pasados y futuros, que son las primeras dos premisas, resulta aparentemente subsanada cuando introducimos operadores temporales que están determinando iterativamente otros operadores temporales. Cuando uno considera que las cosas no son simplemente pasado, presente y futuro, sino que son, como digo, presentemente pasadas o futuramente presentes o pasadamente futuras o alguna cosa de ese estilo, la idea es que la contradicción que ustedes tenían en la premisa 2 parece estar subsanada. Sin embargo, esto les pido que presten atención porque digo, mi experiencia sobre explicar la paradoja McTaggart muchas veces en mi vida es que normalmente aquí es donde mucha gente se pierde. Aquí es donde el argumento ya en fin, se deja de entender. Si es que ustedes tienen estas cualificaciones temporales sobre cualificaciones temporales, lo que estamos haciendo
es sustituir las tres primeras determinaciones temporales, presente, pasado y futuro, por ahora, si ustedes quieren, determinaciones temporales más finas que surgen por la aplicación iterativa de operadores temporales sobre operadores temporales. Y claro, si ustedes tienen tres operadores temporales sobre tres operadores temporales, lo que resultan son 9 operadores temporales complejos, naturalmente, y más sofisticados que los originales. Ya no tenemos simplemente presente, pasado y futuro, sino que tenemos, como ustedes pueden ver aquí, ser pasadamente pasado, pasadamente presente, pasadamente futuro, presentemente pasado, presentemente presente, presentemente futuro, futuramente pasado, futuramente presente, futuramente futuro. El problema que hay es que cuando ustedes consideran ahora estas 9 determinaciones temporales, por más que sean más sofisticadas, por eso, si ustedes tienen como una mayor flexibilidad, tienen una mayor fineza para especificar el tiempo de un acontecimiento en relación al futuro, cosa que además por lo demás sucede en los lenguajes naturales. Entonces nosotros tenemos conjugaciones verbales, claro, bien complejas, como había sido el caso que, hubiese sido el caso que, cosas así, que tienen que ver con esto. En algunos casos, por ejemplo, la formalización de algunos tiempos verbales, en términos de tenses, de operadores temporales, se utiliza, yo no me acuerdo qué ya habían, pero requieren 3 operadores temporales aplicados uno respecto del otro. Entonces, esto no es una locura, sino que de hecho nuestros lenguajes naturales, en muchos casos, tienen recursos expresivos para expresar esas operadores temporales, por decirlo así, complejos, iterados. Bueno, bien. Jorge, tienes la mano arriba, pero te voy a pedir que me esperes un segundito para cerrar esta parte del argumento y te doy la palabra. Entonces, ¿cuál es ahora el punto de McTaggart? Que podemos reiterar las mismas, o en fin, el mismo problema de inconsistencia que surgía con las dos primeras premisas, pero ahora referido a estas 9 determinaciones temporales. Así como había un problema inicial para la consistencia de las 3 determinaciones temporales iniciales, consistencia que consiste en que son incompatibles, pero todo evento tiene las 3, ese mismo problema surge, o parece surgir, para las nuevas 9 determinaciones temporales. Entonces, claro, si ustedes quieren agregar estas cualificaciones temporales sobre las cualificaciones temporales, resuelve el problema en el primer nivel. Por eso así. Lo que hacemos es que elevamos el problema a un nivel superior en donde lo que pasaba al nivel más bajo aparentemente se resuelve. Pero McTaggart dice, tenemos ahora el mismo problema en el nivel superior. Porque esas 9 determinaciones temporales son incompatibles entre sí. Debo decir que no todas son incompatibles entre sí, ¿eh? pero hay incompatibilidad, ¿de acuerdo? Ningún evento puede tenerlas todas ellas, ¿no? Y en segundo lugar, todo evento debe tenerlas todas ellas, de la misma manera como lo habíamos indicado. Ahora sí, Jorge, adelante. Sí, mi duda era, por ejemplo, que si un presentista debería sí o sí aceptar como la primera premisa, o sea, como que todas las operadores temporales son contradictorias, o sea, cosas entre sí. Sí, claro. Pero, por ejemplo, un presentista podría decir que en realidad no existen esos operadores. De hecho, eh, de hecho, si tú te acuerdas, Jorge, los presentistas típicamente hacen mucho uso de los tenses, los operadores temporales, porque eso les permite, en principio, o al menos es lo que tradicionalmente habían supuesto, le permite dejar espacio y admitir hechos pasados y hechos futuros. Son hechos temporalizados, ¿sí? No es que simplemente exista un hecho pasado. No, no. En el pasado sucede que tal cosa, y eso es verdadero en el presente, ¿no? Entonces, ahora, quizás la pregunta por el lado, diciendo, a ver, a cualquier tipo de operador temporal, ¿uno le puede agregar antes sobre el presente? Sí,
Eso es así. Ustedes pueden iterar infinitas veces el operador presente sobre algo y no le genera ningún cambio. Si lo hacen después, sí les puede caer. Pero en general el operador temporal es un operador que tiene, por decirlo así, en principio, sobre cualquier tipo de proposición. Yo digo en el futuro, va a ser pasado, que en el futuro. P, si ustedes le agregan presente a eso, no hace ninguna variación en sus condiciones de verdad. Pero claro, el presentista está contando con eso, está contando que no hay dinosaurios, digamos, en la realidad, porque la realidad está constituida por los hechos presentes, en donde no hay ningún dinosaurio, pero en el presente es verdad que hubo dinosaurios. Entonces eso es lo que permite, que vamos a discutir de eso, creo yo, en esta misma clase un poco más adelante. Hay un problema adicional, pero eso al menos es lo que ellos pretenden hacer. Entonces, no es que el presentista diga que no hay pasado, presente y futuro, sino que solamente presente, sino que precisamente debido a que hay hechos temporalizados, que son parte del presente, porque en el presente es verdadero que hubo dinosaurios, entonces, por decirlo así, los libros de historia no son una sarta de sinsentidos o falsedades, digamos, ¿no? O la paleontología, o no sé, digamos. No, ¿te contesto la pregunta? Sí, profe, sí, me la respondió, gracias. Había alguien más que tenía la mano levantada, pero ahora se me olvidó. No, profe, era yo, pero me la respondió solo la duda. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ustedes pueden ver que la maniobra de McTaggart, es decir, aquello que permitía, o supuestamente habíamos pretendido que resolvía el problema en el primer nivel, la forma en que se ha pretendido resolver ese problema en el primer nivel ha sido cualificar temporalmente las cualificaciones temporales o los operadores temporales, lo que nos arroja ahora operadores temporales más complicados, como, en fin, ser futuramente pasado, digamos, ¿no? O pasadamente futuro, o lo que sea. Y el tema es que McTaggart sostiene que existe un problema análogo de inconsistencia respecto de estas 9 posiciones temporales. Esto es, todo evento debe tenerlas todas ellas, pero son incompatibles entre sí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este punto, ¿no? Naturalmente, cuando uno, claro, aquí ya uno, esta cuestión ya parece trabalengua, digamos, y uno ya comienza a perderse, digamos, ¿no? Pero la respuesta que a uno le resultaría más intuitiva es decir, ya bueno, pero la premisa que aquí aparece como dos asteriscos porque es como la análoga de la premisa 2 que teníamos aquí, ¿ya? La premisa 2 asterisco es falsa, porque en fin, ningún evento tiene esas determinaciones temporales al mismo tiempo, las tienen, pero sucesivamente. Ajá, dice McTaggart. Entonces, lo que tú quieres decir es que esas 9 determinaciones temporales deben ser atribuidas a un evento de una manera que sea temporalmente cualificada, ¿no es cierto? Ya, pues, pero se supone que tú eres un defensor de serie A, ¿no es cierto? Tú piensas que la realidad del tiempo es esencialmente el hecho de que las cosas son presentes, pasadas y futuras. Ajá, entonces lo que tú quieres decir es que el darse de estas nuevas cualificaciones temporales se da en el presente, pasado y futuro, ¿no es así? ¿Es eso lo que tú quieres decir cuando dicen que se dan de manera sucesiva, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la manera que uno intuitivamente tendría de resolver la inconsistencia, porque bueno, aquí podríamos hacer exactamente lo mismo que se hizo para estas dos primeras premisas, ¿de acuerdo? O sea, aplicar De Morgan, y en fin, son incompatibles entre sí. ¿Bien? O sea, la maniobra que uno intuitivamente estaría inclinado a realizar en este caso para resolver el problema, que surge en particular con la premisa 2 asterisco, es cualificar esas atribuciones temporales. Entonces, cuando decimos que algo es pasadamente pasado, decimos, bueno, en fin, es presentemente, pasadamente pasado, pero en el futuro, etcétera, 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 ¿no? El pasado ya fue futuro, etcétera, etcétera. Esto es, aplicamos ahora un tercer operador temporal sobre los otros dos operadores temporales.
Esto me va a bajar ahora, por eso que aquí ya la cuestión se descontrola, digamos, pero nos va a bajar 27 cualificaciones temporales distintas, ¿no? 27 tenses diferentes que surgen por la aplicación iterativa de operadores temporales sobre operadores temporales sobre operadores temporales, ¿no? Entonces, la idea sería que de una manera análoga, que no lo voy a hacer porque me da lata, digamos, ¿no? Como aquí, por eso si especificamos cómo es que un evento es pasado, presente, futuro, bueno, porque tiene estas cualificaciones. Aquí igual, digamos, vamos a poder especificar que un evento tiene estas determinaciones, pero las tiene temporariamente, lo tienen, en fin, o lo tuvo en el futuro, perdón, lo tuvo en el pasado, o lo tiene en el presente, o lo tendrá en el futuro. Y ahí desaparece la inconsistencia. El problema es que cualquier cualificación que hagamos ahora, por la cual en vez de pasar de 9 pasamos ahora a 27, y resolvemos la inconsistencia que surge en este nivel, va a generar una nueva serie de 27 operadores temporales, y McTaggart va a poder plantear premisas análogas a las premisas 1 y 2 para esas ahora 27 determinaciones temporales. McTaggart va a poder plantear de nuevo el mismo problema. Claro, no es el mismo problema exactamente, porque no tiene que ver simplemente con presente, pasado y futuro. Va a tener que ver con cualificaciones como ser pasadamente, presentemente, futuro, o en fin, o todas aquellas que se puedan formar. Pero va a ser lo mismo. Va a ser que uno, son incompatibles entre sí, nuevamente no todas son incompatibles entre sí, pero hay incompatibilidades, y dos, que todo evento las tiene todas. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que la situación que se genera entonces es una situación explosiva, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente la manera en que uno va a pretender resolver el problema, va a ser cualificando temporalmente estas 27 determinaciones temporales. Una cualificación temporal significa aplicarles un cuarto operador temporal. Ahora van a quedar, ¿cuántos serían? 70 y... no, 81 operadores temporales. En fin. Y, y McTaggart va a hacer la misma maniobra, ¿no? Entonces, la idea de McTaggart con esto es decir, mira, lo que esto muestra es que aquí se genera un regreso al infinito vicioso. Esto es, tenemos una situación incoherente que cada vez que uno intenta reparar esa incoherencia genera una nueva incoherencia. Cuando uno intenta reparar esa incoherencia, se genera una nueva incoherencia, y así al infinito. Lo que uno tiene que suponer de una situación de este estilo es que la idea misma de una serie que está fijada por su carácter presente, pasado y futuro es incoherente, así pura y simplemente. ¿Por qué? Porque genera un regreso al infinito vicioso. Esto es, un regreso en donde, por decirlo de alguna manera, ningún punto en el regreso nos ofrece, por decirlo de alguna manera, un descanso estable. Cada punto al cual llegamos en esta secuencia, en donde vamos haciendo cada vez más complejas las series temporales, es asimismo incoherente y requiere una suplementación que genera una nueva incoherencia, y a su vez va a tener que ser una complementación, de manera que nunca encontraremos un punto de equilibrio. Esto implica que la serie es simplemente incoherente. Bien, pero quisiera conocer su opinión sobre esta idea de McTaggart. Como os digo, ha generado reacciones que van desde, no puede ser, digamos, esto es una locura y es completamente falso. Estoy en clases, mamá, estoy en clases, no me interrumpa. Perdón, que tengo una interrupción. Santiago, adelante. Hola, como que mi primera reacción a esto fue como así pensar que era un argumento como muy astuto, como que no sabía dónde estaba, sentía que había como una trampa escondida, pero no la encontraba. Y después pensé como
que quizás tenga razón en el fondo y que no significa que el tiempo no exista, sino que simplemente como el mapa que tenemos del tiempo es contradictorio, lo que no implica que como el territorio, por decirlo así, sea falso, o que bien hay ciertas cosas que tienen como una desconexión entre lógica y realidad, así como quizás lógicamente el tiempo no tenga sentido, pero es como una realidad así fenomenológica, por decirlo así. Mm. O sea, ¿piensas tú que el punto de vista de quien defiende Serie B, bueno, esto no es un problema serio, porque las condiciones de verdad de los enunciados de tipo A siempre tienen que ver con hechos del tipo B? Pero sí, una posibilidad, es decir, tenemos, por decirlo así, en esta imagen perspectivista sobre el tiempo, se genera aquí una cierta ilusión que es incoherente. Jorge. Sí, profe. La verdad me parece bastante bueno el argumento, pero la otra vez estaba leyendo el manual de Garrett y salía como una refutación de la paradoja, que era como que lo hecho no es posible, o sea, más tarde supone que se puede hacer una descripción completa y consistente de como de todos los hechos del tiempo. Mira, Y, mm, y lo decían como que no es posible hacerlo en el tiempo, pero sí espacialmente, como los defensores de la serie. O, perdón, tuve que hacer una interrupción, pero me están, en fin. Ahora vuelvo a compartirles pantalla. Jorge, bueno, la pregunta que tú haces, Jorge, tiene que ver con una interpretación que se ha hecho de la paradoja de McTaggart, que es bastante idiosincrática, interesante, pero es idiosincrática, ¿no? Que es la que hace Michael Dammett. Es el mismo Michael Dammett este que ustedes recordarán había propuesto estas cosas sobre el antirrealismo. El mismo que vio la conexión entre posiciones antirrealistas con intuicionismo y que él mismo era un antirrealista. Entonces, yo creo además que la lectura que él hace de McTaggart es una lectura que tiende a traer a McTaggart a su campo. Entonces, la interpretación que hace Dammett del argumento de McTaggart es diciendo, surge aquí una incoherencia si es que uno supone que existe una única descripción completa de la realidad en su completitud, o sea, incluyendo la serie temporal completa, ¿no? Y lo que mostraría McTaggart es que eso no puede darse porque como el tiempo está siempre, el presente siempre está cambiando y la posición, por tanto, de todos los eventos de la serie también va cambiando de tiempo en tiempo, según cuál sea el presente, eh, cuál sea la descripción de todos los eventos en un tiempo, no va a coincidir con la descripción de todos los eventos en otro tiempo distinto. Es más, por decirlo así, si uno quiere una descripción que sea intemporalmente correcta, descriptiva del universo, de la totalidad de la realidad como un todo, no hay tal cosa. Las descripciones del todo son distintas en distintos tiempos, por tanto, ninguna de ellas es adecuada para todos los tiempos. ¿Bien? McTaggart, por eso es Dammett. Dammett lo que sostiene es que si es que uno supone que debe haber una única descripción completa del mundo y definitiva, entonces la serie es incoherente. Pero, dice McTaggart, perdón, nuevamente, Dammett, que eh, uno perfectamente puede hacer el ajuste en el otro sentido. O sea, en vez de suponer de que no hay serie A, porque tiene que haber una descripción completa del mundo que sea definitiva y que sea, por decirlo así, definitiva omnitemporalmente o eternamente, uno puede más bien aceptar que hay serie A y rechazar que exista una descripción completa del mundo omnitemporal y omnicomprensiva, ¿no?
Cosa que se aviene con una perspectiva antirrealista, donde, en fin, lo que hay depende de estados epistémicos y algo por el estilo. Pero, claro, es una lectura ingeniosa la que está haciendo Dummett, pero yo decir que eso no tiene mucho que ver con lo que estaba haciendo McTaggart. McTaggart no estaba diciendo tal cosa, digamos, esa es una reconstrucción, digamos, eh, especulativa que hace él, que tiene que yo valor por sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contestar, Jorge, que no es una, o sea, es un argumento ingenioso, pero no es el argumento de McTaggart, ¿no? Bien, hay una mano levantada. Adelante, por favor. Sí, que si se generan estos 27 nuevos operadores temporales, Ujú. aún así, ¿los hechos pueden tenerlos todos? Como que eso sería. Piensa tú lo que pasó cuando teníamos el paso entre la premisa 2 y la premisa 2 asterisco. Pasamos de el problema inicial, es decir, todos los eventos tienen las 3 determinaciones temporales. Entonces nosotros la queremos decir, no, mira, en realidad es que las tienen, pero no al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que tenemos especificado aquí. McTaggart entonces ahora va a decir, mira, lo que pasa es que todos los eventos tienen las 9 determinaciones temporales. Uno le va a decir, no, McTaggart, es que no es al mismo tiempo, ¿de lo cual va a significar cualificar temporalmente estas 9 determinaciones. Nos van a quedar 27. ¿Bien? Y ahora McTaggart nuevamente nos va a decir, todos los eventos tienen las 27 determinaciones temporales. Si uno va a contestarle a McTaggart, no, McTaggart, las tienen, pero no al mismo tiempo, es que tenemos que cualificar temporalmente, pero va a seguir el mismo problema. Ese es el punto, Gabriel. Claro, O no, no. él contesta a esa refutación volviendo a ser operadores temporales. Sería eso. Volviendo a plantear la inconsistencia, que consiste, en resumen, en que los operadores temporales son incompatibles entre sí y que todo evento debe tenerlos todos. Entonces, el que uno vaya complejizando esto, vaya, por decirlo así, haciendo operadores temporales cada vez como más complicados, sofisticados, no va a resolver el tema, porque siempre McTaggart te va a decir, ah, ya, bueno, pero son incompatibles entre sí y todo evento los tiene todos. Claro, sí, es que eso pensaba, como que al final no resuelve el problema de base que le están planteando. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, al menos esa es la lectura de McTaggart, como te digo, eh, que ha sido objeto de mucha discusión. Pero el problema sería ese, ¿no? Que hay aquí una inconsistencia de fondo, y esa inconsistencia de fondo genera un regreso al infinito vicioso, ¿no? Hemos hablado ya de los regresos al infinito, me parece, ¿o no? Yo creo que sí, pero eh, el punto es, a ver, el tema de los regresos al infinito es un tema delicado, ¿no? Porque no siempre un regreso al infinito es vicioso. Hay casos en donde ustedes tienen regresos al infinito que son perfectamente coherentes, ¿no? Por ejemplo, eh, el famoso principio de equivalencia, que debe satisfacer el concepto de verdad, eh, enuncia que para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si P. ¿Sí? Se sigue del principio de equivalencia que si P es verdadero, entonces es verdadero que P es verdadero. Se sigue del principio de equivalencia de que si es verdadero que P es verdadero, entonces es verdadero que P es verdadero. Se sigue, ¿verdad? O sea, la verdad, por ejemplo, típicamente genera un regreso en donde del hecho de que P enuncie cómo son las cosas, se sigue que P es verdadero, y de eso se sigue que es verdadero que P es verdadero, y que es verdadero que es verdadero que P es verdadero, etcétera, ¿no? Al infinito. Pero no parece haber ningún problema con eso, ¿no? Esta es una secuencia infinita de atribuciones de verdad que están mutuamente encabalgadas unas sobre las otras, pero que aparentemente no tiene nada incoherente, no hay ningún problema con esto, ¿no? Uno también, sí, otro ejemplo también que es como clásico, es pensar en la serie numérica, ¿no?
O sea que es un supuesto de la serie numérica, de los números naturales, que cualquier número natural tiene un sucesor, y de que no hay ningún número que sea el número más grande, ¿no? Porque cualquier número tiene un sucesor. Bien, entonces ustedes tienen una base de la serie numérica, el 1, por ejemplo, o en fin, el 0, en fin, depende cómo. Pero ustedes van a generar una infinitud de números naturales, que es un regreso al infinito, porque cualquier número que ustedes consideran, siempre hay uno que sea más grande que él, pero no parece ser tampoco viciosa. No es una infinitud que tenga, o aparentemente implique algún tipo de inconsistencia o contradicción o imposibilidad de algún tipo, ¿no? Entonces, no siempre los regresos al infinito son viciosos, ¿no? Ahora, debo decirles que este es un tema que ustedes van a haberlo discutido muchísimas veces en la historia de la filosofía, de distintas maneras, y yo, a ver, es mi convicción personal de que esto se ha entendido mejor en los últimos 20 años, cuando se ha desarrollado o hemos conseguido una mejor comprensión de las relaciones de fundación y dependencia. Por fin, pero es mi opinión personal, me permito comunicar, comentar mi opinión personal, ¿no? O sea, la idea sería, mira, tenemos un regreso al infinito que no es vicioso cuando la serie temporal, perdón, la serie que resulta infinita, tiene una base que no está fundada en otra cosa. O sea, piensen ustedes, el hecho de que P es verdadero, se encuentra fundado en que P es verdadero. Y eso a su vez está fundado en que P es el caso, digamos, no sé cómo son las cosas, ¿no? Y eso es, digamos, eso es un hecho fundamental. La serie completa luego está fundada en una base que es ella misma fundamental. Los problemas surgen cuando tenemos la situación inversa. Tenemos una serie infinita en donde cada elemento, cada cadena de la serie está infundado, por decirlo así, o sea, no es fundamental, requiere una fundamentación o una suplementación, pero aquello que debería fundarlo, a su vez también es algo que se encuentra infundado, requerido de suplementación, requerido de un complemento, ya sea porque requiere ser fundado en otra cosa, porque es dependiente de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando tenemos el segundo tipo de caso, ahí sí estamos en un problema de regreso al infinito, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos casos de, a ver, bueno, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de, o han escuchado este tipo de casos, pero un caso de regreso al infinito, ¿no? Supongamos que yo quiero justificar que hay un orco en el mundo. O sea, ustedes se acuerdan del Señor de los Anillos, que había unos orcos que son... Entonces, ¿cómo justifico yo que hay un orco en el mundo? A lo menos un orco en el mundo. Bueno, yo digo, yo puedo inferir que hay por lo menos un orco en el mundo, porque hay por lo menos 2 orcos en el mundo. Usted me dice, hijo, pero ¿cómo sabes tú que hay por lo menos 2 orcos en el mundo? Muy fácil, porque hay por lo menos 3 orcos en el mundo. Usted me va a decir, pero eso es tan locura. ¿Y cómo sabes tú que hay 3 orcos en el mundo? Muy fácil, porque hay por lo menos 4 orcos en el mundo. Entonces eso es una regreso al infinito, ¿de acuerdo? Vicioso, ¿de acuerdo? Porque la razón por la cual yo creo que hay, pienso que hay una justificación para creer que hay un orco en el mundo, es porque hay 2 orcos en el mundo, y porque hay 3 orcos en el mundo, y hay 4, o sea, si se da cuenta, cada elemento de la cadena efectivamente permite justificar por qué sería racional aceptar lo que se encuentra inmediatamente después de la cadena. O sea, si yo tengo, qué sé yo, la creencia de que hay N orcos en el mundo, se justifica de la creencia de que hay N más 1 orcos en el mundo. Pero claro, esa, esa creencia a su vez requiere una justificación, y cualquier cosa que yo vaya a dar como justificación de este tipo, va a estar nuevamente requerida de una suplementación. Al final la suplementación nunca hay, no hay ninguna razón finalmente para creer que hay orcos en el mundo, ¿no? Aunque, como ustedes pueden ver, si uno se fija en cada eslabón de la cadena, parece tener una justificación que se encuentra en el nivel inmediatamente superior, que a su vez requiere una justificación, y no vamos a dar nunca la justificación. Bueno, en fin. O dicho de otra manera, si es que esto fuese un procedimiento lícito o razonable,
Entonces, no sé, deberíamos estar asustados por los orcos, no sé, o una cosa así, digamos, porque así uno podría justificar, no sé, la existencia de chupacabras y de duendes y cualquier cosa, ¿no? Pero, profe, ¿se pueden generar más operadores temporales siguiendo como la lógica de McTaggart? Sí, sí, sí. O sea, no hay si tú te fijas al punto de vista puramente lógico, no hay ningún límite. Tú puedes perfectamente generar operadores temporales que surgen por la aplicación iterada de operadores temporales sobre operadores temporales. Eso no te genera ningún problema. Claro, otra cosa es que tú digas como McTaggart que esto, en fin, genera la idea de que el mundo está constituido de esa manera es incoherente, pero de un punto de vista puramente lógico, una lógica temporal en donde tienes estos operadores temporales, no tiene ningún problema que tú tengas operadores temporales iterados, en lo absoluto. Ok, clarísimo. O sea, mira, la idea es más bien la siguiente, ¿no? Si yo digo que en el pasado es el caso que en el futuro P, por ejemplo. Bueno, tengo que seleccionar un tiempo que se encuentre en el pasado respecto del tiempo de evaluación, suponemos el presente, pero si uno no tiene eh, suposiciones de serie A o presentista, puede ser cualquier tiempo de evaluación. Buscamos un tiempo que esté al pasado y en ese tiempo es donde evaluamos, a su vez, que en el futuro P. Ahora, es el futuro respecto de ese tiempo, que a su vez está al pasado respecto al punto inicial de evaluación. Eso es todo. O sea, te obliga como a ir, a moverte, digamos, de un punto a otro, pero no tiene ninguna dificultad de otro nivel. Ok, entonces, el punto entonces es que McTaggart presenta lo que, por lo menos es aparentemente, una inconsistencia que no puede ser resuelta, porque eso es siempre peculiar, digamos, no es simplemente una contradicción, sino que es como una contradicción que cuando uno intenta repararla, se genera otra contradicción, y uno intenta repararla y se genera otra contradicción, y no hay ningún punto estable. Cualquier punto en el futuro que uno vaya no es que, si es que, no sé, digamos, cuando uno tiene 54 operadores temporales, ahí sí, no, tampoco va a pasar, digamos, ni aunque sean 1 millón, ni aunque sean 5 millones, no van a, cualquier tipo de operadores temporales no va a ser suficiente para resolver el problema de McTaggart, ¿no? Ahora, dentro de las respuestas, y Jorge ha planteado bien, digamos, que un tipo de respuesta, por ejemplo, es esta que ensaya Dammit, ¿no? Que ahora depende de una interpretación de lo que está diciendo McTaggart, que realmente, creo yo, tú no la ves en McTaggart. McTaggart no estaba diciendo de que el mundo, eso es una cosa que agrega Dammit, pero es un tipo de respuesta que se puede dar al problema de McTaggart, ¿no? Pero un tipo de respuesta que se ha dado a la paradoja de McTaggart, muy popular, debo decirle. O sea que hay mucha gente que en fin, que esta es la consideración central. Cuando yo les comenté, por ejemplo, que Ted Sider en su famoso libro del 2001, Four Dimensionalism, lo despacha en una nota a pie de página, es por este tipo de consideraciones, ¿no? O sea, la idea es la siguiente, ¿no? Estos filósofos nuevamente prestan atención a la premisa 2. O sea, ustedes saben, la premisa 2 como yo no sé si esta expresión sea adecuada, digo a ustedes, pero en mis tiempos, el milenio pasado, cuando uno jugaba pichangas, ¿se acuerdan? Partidos de fútbol así con amigos, un partido chico, se solía decir cuando en el equipo contrario había alguno que sea especialmente malo para la pelota y que era como donde había que entrar, digamos, porque ahí es donde era más fácil, se le llamaba el queso. Perdón por la expresión coloquial. Pero entonces la idea es como decir, bueno, cuando tenemos ese argumento de McTaggart es como que la premisa 2 es el queso, ¿de acuerdo? Ahí está la debilidad, digamos, y ahí es donde tenemos que atender. A ver, hay una pregunta en el chat. Santiago dice que se sigue diciendo así. Bueno, me alegra que estas antiguas costumbres del milenio pasado se siguen manteniendo, pero entonces la idea es que, vean ustedes, ¿no? Cuando tienen un argumento y que hay varias premisas o varios supuestos, o sea, hay un punto débil, especialmente, ¿no? Bueno, la premisa 2 parece que aquí está el punto débil. Entonces, nuevamente se han fijado en la premisa 2 y la objeción que se ha hecho a la premisa 2, vean ustedes, no es el tipo de objeción que había previsto McTaggart.
que es decir, no, McTaggart, si es que los eventos tienen las tres determinaciones temporales, pero no al mismo tiempo. Ahora se busca también una cualificación temporal, pero en un sentido distinto, ¿no? No es la cualificación temporal de las atribuciones temporales que estamos haciendo de todo evento, sino que es la cualificación temporal del enunciado completo, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿No? Bueno, nuevamente, esto tiene su razón de ser en una posición que sea una posición coherente de seriedad. Si uno realmente piensa que el tiempo, la validad temporal está constituida por presente, pasado y futuro, la idea sería que toda verdad, además, está cualificada temporalmente. Toda verdad se da en el presente, pasado y futuro. O sea, en algunos filósofos defensores de seriedad, por ejemplo, la idea de decir, mira, las verdades que llamamos intemporales, en realidad es que son verdades omnitemporales, ¿no? Cuando decimos que 2 más 2 igual a 4, lo hacemos en verbo presente y pretendemos que esto sea algo que no tiene sentido temporal, no lo tiene. Lo que sucede es que vale para el presente, pasado y futuro. 2 más 2 era igual a 4. 2 más 2 es igual a 4. Y 2 más 2 será igual a 4, ¿no? Toda atribución que nosotros hacemos tiene esta cualificación temporal, incluso en el caso de, no sé, las verdades matemáticas o lógicas, donde, como digo, normalmente nosotros ocupamos un presente porque no nos interesa el tiempo, ¿no? Entonces la idea es, cuando tenemos esta tesis, o esta supuesta tesis metafísica, la tesis 2, de que todo evento es presente, pasado y futuro, o como lo he formalizado aquí, para todo P, P es pasado, P es presente, y P es presente y P es futuro. Esto que estoy diciendo, de que todo evento es presente, pasado y futuro, debe ser cualificado temporalmente. Esto no se da, por decirlo así, en abstracto, no se da en una dimensión intemporal que va a ser puede ser sacada del flujo temporal. Esto es el mismo, si es que es una verdad que debe darse en el tiempo. ¿Bien? Entonces la cuestión es, si es que vamos a admitir esta tesis, la tesis 2, es porque esta tesis se da en el presente, pasado y futuro, o en el presente, o en el pasado, o en el futuro, ¿no? Esto es, cosa que además, piensan ustedes, para un filósofo de este estilo, nosotros normalmente quizás no hacemos ninguna especificación temporal, pero si no hacemos ninguna especificación temporal es que debemos suponer que lo que se está sosteniendo vale para el presente. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Que la premisa 2 debe ser cualificada temporalmente, si es que uno es un defensor de seriedad. Esto es, debemos suponer que lo que se está enunciando, la premisa 2, se enuncia como teniendo validez o siendo efectivo en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Bien? Esto es, requerimos, como digo, cualificar temporalmente este enunciado, ¿no? ¿Y cuál es el punto aquí? Que bajo cualquiera de las interpretaciones que resultan, porque ustedes pueden ver, podemos cualificar temporalmente el enunciado 2 de cualquiera de estas maneras. Podemos decir que en el pasado todo era presente, pasado y futuro, o en el presente todo es presente, pasado y futuro, o en el futuro todo será presente, pasado y futuro. El punto es que bajo cualquiera de esas interpretaciones, el enunciado es falso. Porque en el pasado, los eventos que existían en el tiempo pasado, del cual se trate, bueno, eran presentes en ese tiempo, no eran pasados respecto de ese tiempo, futuros respecto de ese tiempo, no eran los eventos de ese tiempo. Lo mismo va a pasar con el presente y lo mismo sucede respecto del futuro. No es verdad que para un tiempo futuro cualquiera, un tiempo que se encuentra, por decirlo así, en la serie temporal más adelante que el tiempo presente, los eventos en ese tiempo van a ser presentes, pasado y futuro. No van a ser presentes en ese tiempo. ¿Bien? Entonces, podemos interpretar bajo cualquiera de estas tres formas, pero de alguna de ellas, el enunciado 2. Y da lo mismo con cualquiera de las tres que la hagamos. Bajo cualquiera de las tres es un enunciado sencillamente falso. Y siendo falso,
Ve usted el resultado que sucede, ¿no? O sea, teníamos inicialmente esto de aquí, en donde tenemos una inconsistencia, intentamos reparar la inconsistencia con estas cualificaciones, pero surge el problema. Claro, pero aquí lo que estamos haciendo es que rechazamos la premisa 2, pero no damos pie para que después McTaggart continúe con su dialéctica. McTaggart, por decirlo así, no está ahora con la situación que estábamos considerando antes, por decirlo así, se le daba pie a que McTaggart dijera, pero ahora viene otra inconsistencia, y no, aquí ni siquiera damos el primer paso, ¿está bien? Se acabó la inconsistencia, la matamos así, de chiquitita, así, no esperamos que crezca, así, no, chica, listo, se acabó. Entonces, muchos filósofos, la impresión que tienen es que el argumento de McTaggart es falso, y es obviamente falso por esto, porque diciendo, viejo, ¿por qué vamos a aceptar la premisa 1? Claro, si uno después corrige la premisa 2, si uno va a corregir la premisa 2 de la forma que hemos visto, o sea, con estas cualificaciones temporales, efectivamente se va a generar un problema, pero no tenemos por qué hacerlo de esa manera, podemos hacerlo de otra manera, podemos decir, no, la premisa 2 es falsa. ¿Por qué? Porque mira, ya sea que uno quiera cualificarla como diciendo que en el pasado todo evento es presente, pasado y futuro, o en el presente todo evento es presente, pasado y futuro, o en el futuro todo evento será presente, pasado y futuro, bajo cualquiera de esas tres interpretaciones, el enunciado es falso. Si uno quiere interpretar también el enunciado 2 como diciendo que todo evento fue en el pasado, presente y futuro, es en el presente, pasado, presente y futuro, y será, obviamente que va a ser falso, porque es una conjunción de tres proposiciones, cada una de las cuales es falsa. Si uno pretende entenderlo como la disyunción de estas tres proposiciones, lo que ustedes ven aquí como 2A a 2C, o sea, como queriendo decir que o todos los eventos fueron presentes, pasados y futuro, o todos son presentes, pasados y futuro, o todos serán presentes, pasados y futuro, esa disyunción es falsa, también porque es una disyunción de tres proposiciones, cada una de las cuales es falsa, cual no es verdadera, ¿no? Para que fuese verdadera bastaría con que una fuese verdadera, pero ninguna es verdadera, entonces es falsa simplemente. Entonces, nada, digamos, hasta ahí nomás llegó el argumento en esta perspectiva, ¿no? O sea que la respuesta que se da, como ustedes pueden ver, es una respuesta que ataca la premisa 2, pero no lo hace de esta manera que está prevista en el argumento de McTaggart, ¿no? Ahora, lo que ha hecho Dammit, y que Jorge estaba indicando hace un momento atrás, es una cosa distinta, diciendo, mira, por eso decir, lo que hace Dammit es, nos compramos el argumento de McTaggart, ¿ya? Pero en fin, ¿pero qué vamos a concluir de esto? ¿Vamos a concluir entonces de que el tiempo no existe? ¿O vamos a concluir de que no hay una totalidad de todos los hechos del mundo constituida? Y lo que hace Dammit es decir, mira, si tenemos dos proposiciones que son incompatibles entre sí, bueno, formalmente no tenemos por qué optar por una más bien que la otra. Tenemos que resolver la inconsistencia y tenemos dos alternativas para resolver la inconsistencia. Una es dejando caer, por decirlo así, la existencia del tiempo, para mantener el que hay una totalidad constituida de la realidad completa, o la otra es mantener la realidad del tiempo, pero echarnos la totalidad. Cosa que venía muy bien con el antirrealismo dammetiano. Ok, entonces, estamos más o menos en la hora. Lo que yo quería hacer ahora era que nos detengamos en, antes de entrar en los temas de relatividad, que quiero dejarlos para el final, relatividad espacial particular, es que nos fijemos en dos líneas de argumentación que van dirigidas ahora contra ontologías presentistas. ¿Cierto? El problema de la serie, el problema de la paradoja de McTaggart viene dirigido a cualquier ontología de serie A, ¿bien? Pero ya sea una ontología presentista, de bloque creciente, de futuro más ramificado, de moving spotlight, o en fin, cualquiera de ellas tiene ese problema porque presupone que hay un presente objetivo que determina la serie temporal completa, ¿no?
los problemas que vamos a ver ahora son problemas que van dirigidos específicamente contra teorías presentistas, ¿no? O sea, en realidad uno puede plantear argumentos semejantes para ontologías de bloque creciente respecto al futuro, ¿no? Pero dado que nuestras intuiciones en general, ¿no? Quizás no son las intuiciones de ustedes, o no sé, digamos, ¿no? No son intuiciones compartidas por todo el mundo, pero hay mucha gente que tiene intuiciones que son muy diferentes respecto del pasado y el futuro. Entonces, la idea de que el pasado está constituido y que tiene cierta solidez ontológica que no tiene el futuro, hace que argumentos de este estilo respecto del futuro, en fin, hay mucha gente a la cual la dejan bastante fría, ¿no? Pero del pasado sí. Entonces, claro, los casos que vamos a estar viendo son casos que, en principio, afectan a ontologías presentistas donde no hay pasado, o, si ustedes quieren, con un poco más de cautela, los hechos pasados, los que quiera que sean, que nosotros vayamos a postular, deben encontrarse fundados en hechos presentes, que son los únicos fundamentales, ¿ya? Porque es el tipo de campo en donde nuestras intuiciones son más fuertes, ¿no? No lo son tanto respecto al futuro. Bueno, entonces son dos tipos de argumentos. El primero tiene que ver con relaciones intertemporales y el segundo tiene que ver con el problema de los truth makers o verificadores, ¿no? Voy a dejarles enunciado solamente el primero, solamente enunciado, y el lunes vamos a retomarlo, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? Que supuestamente, si uno tiene una ontología presentista, como yo les he indicado ya varias veces, el presentista admite que es parte del presente una totalidad de verdades acerca del pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, en el presente es verdad que en el pasado, bla, 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 ¿de acuerdo? Entonces, hechos pasados, y lo mismo podríamos decir de hechos futuros, están de alguna manera contenidos en el presente, porque en el presente, que es la totalidad, por decirlo así, de cosas que existen, incluye la totalidad de proposiciones existentes en el presente que son verdaderas y que pueden ser proposiciones temporalizadas con un operador pasado. ¿De acuerdo? Hablamos de esto de, en fin, de que entonces en el pasado hubo dinosaurio y eso es un hecho del presente. ¿Bien? Entonces, la idea es que cuestiones acerca del pasado deberían venir capturadas por estos hechos temporalizados, ¿no? O tensed facts, como queramos llamarlo. El problema surge con lo siguiente, que al menos para el sentido común, ¿verdad? Hay muchos casos en donde nosotros enunciamos relaciones intertemporales, relaciones que se dan entre objetos o entidades que existen en distintos tiempos. Por ejemplo, pues aquí la proposición 1. Un músico admira a Palestrina. Y espectacular Palestrina. Yo no sé si lo cachan, pero es un músico polifónico del siglo XV. Perdón, XVI. Espectacular. Bueno, un músico admira a Palestrina. Supongo que el músico que lo admira está en el presente. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces uno puede preguntarse cuál es el hecho temporalizado aquí. Porque Palestrina no existe, Palestrina murió, no es parte del presente, no hay Palestrina. ¿Cómo es posible que alguien, en qué consiste el hecho de que un músico admira a Palestrina? No puede consistir en el hecho de que en el pasado un músico admiró a Palestrina, porque el músico en cuestión existe en el presente, ¿eh? No existe en el pasado, y su acto de admiración se da en el presente, no se da en el pasado. ¿Eh? No puede consistir en que hay alguien que en el pasado fue músico y admiró a Palestrina, porque el sujeto que hace la admiración existe en el presente, ¿de acuerdo? El que haya sido músico no es un hecho del pasado, ¿no? Ni que él, en fin, no es que este sujeto fue contemporáneo de Palestrina se murió y él sigue viviendo, o algo así, ¿no? Tampoco puede ser el caso de que haya un individuo en el presente, que es músico en el presente, y que admiró en el pasado a Palestrina, porque lo admira ahora, etc.
Entonces, el punto es que no importa dónde coloquemos el operador temporal de pasado, porque hay varias alternativas donde meterlo, no importa dónde lo pongamos, ninguna funciona. La evaluación intertemporal es incapturable por operadores temporales de pasado. Ya vamos a quedar aquí. Bueno, les pido disculpas por las interrupciones de hoy, pero en fin, no tenía como... Y seguiremos el día lunes, y recuerden entonces que vamos a hacer la modificación en la fecha de entrega del ensayo, del miércoles de la próxima semana al domingo de la próxima semana. Y eso es, pues, nos estamos viendo. Adiós. Gracias, profesor, que esté Profe. bien. Gracias, Hasta profe. luego. Chao.